Amén, así es. Yo estoy más que feliz, más que contenta, porque gracias a Dios estoy aquí con mi pastor, el pastor Alexis Valga, el cual durante 4 años ha sido el mentor que ha guiado nuestra vida ya en el sentido eclesiástico. Y me siento muy feliz, pastor, de que esté aquí en este programa Emuná, un programa que ha sido de bendición para muchos, también para todos ustedes y para muchos de allá de la congregación. Amén. Hoy tenemos el tema la plenitud de Dios y queremos que de una manera especial usted como pastor, usted como padre, nos enseñe o nos explique cómo la palabra del Señor nos manda a vivir en plenitud. Amén, amén. Bien, ya tú leíste un texto muy impresionante y un texto que a lo largo de mi vida he usado mucho en el tema de la plenitud de Dios, y básicamente de lo que dice el autor del texto, que es el apóstol Pablo, que escribe a la iglesia de Colosa, ¿verdad? A los hermanos allá en Colosense, en aquel tiempo la iglesia del primer siglo. Y dice allí, voy a leer desde el verso 8 porque quiero contextualizar. Amén, así es. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conformes a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Amén. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultado con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitado con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Impresionante. Entonces, cabe destacar, haciendo un preámbulo de esto, que Pablo está hablando a la iglesia de Colosa, porque, como tú sabrás y has estudiado en la iglesia del primer siglo, los gentiles que venían al conocimiento de Dios, y aún los judíos de la diáspora, o aquellos que se hacían judíos prosélitos ortodoxos, tenían una batalla muy fuerte con las tradiciones. Y rudimentos. Y rudimentos, exactamente, porque Israel tenía una serie de halajá, o sea, cultura, que ellos vivían, los cuales, según los judíos ortodoxos, si ellos no cumplían, pues eran desarraigados, ¿verdad? No pertenecían al pueblo de Israel. Y Pablo está allí confrontando precisamente este tipo de cosas. Lo primero que Pablo hace es que le dice que no se dejen engañar por medio de filosofía hueca, según las tradiciones de los hombres. O sea, ¿qué era lo que ellos argumentaban los judíos? Los judíos argumentaban, los ortodoxos que estaban allí, que los gentiles no eran creyentes, no tenían parte en la herencia en el reino de los cielos, porque ellos no cumplían con este tipo de tradiciones que comúnmente los judíos cumplían. Así es, lo cuales eran las fiestas, las lunas llenas, los días de reposo, etcétera. Correctamente. Entonces, como ellos no cumplían con esta serie de rudimentos, ellos argumentaban que sencillamente los judíos no tenían herencia, eran acusados de herejes, de blasfemos y una serie de cosas negativas, improperios, por causa de su fe en el Señor Jesucristo. Aquí me impacta mucho porque aquí comienza diciendo que no según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, ¿verdad? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y aquí yo quiero abrir un paréntesis. Quiero abrir un paréntesis porque quiero trasladarme directamente a lo que es la palabra allí. Plenitud. La palabra plenitud y deidad. La palabra plenitud viene del griego pleroma. Y la palabra pleroma es la plenitud en la totalidad de las riquezas. Así es. O sea, es estar completo, es estar lleno. Completo y lleno. Es la plenitud. O sea, en todas las áreas. Exactamente. La plenitud es la totalidad de las riquezas. O sea, no te falta nada, está pleno en todo. ¿Por qué? Porque allí lo que está diciendo es como, aunque el sistema religioso te rechace,
aunque las tradiciones digan que tú no eres heredero del reino de los cielos, ustedes en Cristo están plenos. Amén, así es. Amén. Están plenos en Él, que es la cabeza de todo principado, dice más abajo. Así o sea, está diciendo que en Él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. El tema allí no es divinidad. Siempre encontramos un debate. Sí, en las diferentes traducciones de las Biblias. Exacto. Sí. Encontramos un debate, y es que se ha tomado este texto para probar que Jesús es Dios. Y aunque ciertamente Jesús es Dios, no es eso lo que está demostrando allí. Lo que está demostrando allí es que, por ejemplo, ¿qué significa la palabra deidad? La palabra deidad se refiere a un ser divino, que en este caso es Dios Padre. Sí. ¿Verdad? Es Dios Padre, ¿verdad? Que tiene un conjunto de cualidades y atributos. Un conjunto de cualidades y atributos. ¿Verdad? La palabra Dios en griego es teos. En griego koines es teo. Sin embargo, la palabra divinidad es teote. ¿Verdad? Dice teotetos, que significa divinidad, que significa atributos o cualidades de Dios. De Dios, ¿verdad? Perfectamente, tú lo entiendes perfectamente. Entonces, lo que está diciendo allí es que Jesús, como agente divino, cambió las tradiciones. O no que la cambió, sino que para nosotros los gentiles ya no tenemos que estar incrustados en esas tradiciones y rudimentos el cual los judíos llevaban. Allí lo que dice es que Jesús, como agente divino, como el gerente que vino del cielo y se manifestó con toda la plenitud, está completo, está pleno para ejecutar todo lo que nosotros necesitamos para estar conectados al Padre. Amén, así Amén, que nosotros no necesitamos ninguna tradición, que no necesitamos ningún rudimento, que no necesitamos ninguna cultura, que en Él nosotros estamos completos. Tú sabes que la Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12, dice: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. O sea, lo que está indicando que en Cristo nosotros no necesitamos nada humano para poder conectarnos con el cielo. Así es, porque Él lo pagó todo. Exacto, Él lo pagó todo. Siendo Dios, se humanizó, si se pudiera utilizar esa palabra, o se hizo carne, se hizo hombre, para que aún Él siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros pudiéramos tener la riqueza en Cristo Jesús. Exactamente. Entonces, aquí el contexto nos indica que habla de Dios Padre, ¿verdad? Y la plenitud del Padre en Cristo como agente. Amén, así es. Porque la misma palabra dice que Él es el Dios, Él es la representación visible del Dios invisible. Amén. Hablando de Jesús. Amén. Entonces, como es el Dios el Padre manifestado en el Hijo, en el Hijo a toda plenitud, si tú te lees el contexto más abajo, porque por eso es que no se puede hacer una doctrina de un versículo. Sí, así es. Si es muy amplio, también habla de muchos tipos de rudimentos de hombres. Es muy completo. Pero vamos a ir a una pausa para luego que entremos más detallado de todas esas cualidades y todos esos tipos de... Amén. Entonces, estuvimos hablando acerca de la divinidad de Dios. Si nos pusiéramos a hablar acerca de eso, pues no terminaríamos hoy. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto, que Dios no necesita que nosotros cumplamos ningún rudimento. Así es. Dios no necesita que nosotros cumplamos ninguna fiesta para Él salvarnos. Y aunque ciertamente las fiestas judías tienen una connotación espiritual acerca de la venida de Yeshua, del Mashiach, ciertamente no tiene que ver nada con nuestra salvación. La salvación no depende de nada de esto, sino que depende de Cristo. Depende de Cristo porque a Él se le entregó la autoridad. Así es. ¿Verdad? A Él se le entregó el dominio. A Él se le entregó el poder, la plenitud. ¿Para qué? Para entregárselo a la iglesia. Por eso en el texto siguiente, escúchame Mariel, brevemente allí. En el texto siguiente dice: y vosotros estáis completos. Así es. En Él,
que es la cabeza de todo principado y potestad. Si dice que nosotros estamos completos en Él, es que no necesitamos nada tradicionalmente hablando, ni de costumbre, de nada, de ningún, ni rudimentos, para nosotros entrar al reino de los cielos. Amén. ¿Y por qué no lo necesitamos? ¿Por qué no lo necesitamos? Si el pueblo judío, que es el que nos tenemos como eje de ejemplo, para nosotros guiarnos, porque ese fue el pueblo que el Señor escogió como su pueblo escogido para enseñarnos a nosotros los gentiles el camino, de cuál camino coger a través de Yeshua. ¿Por qué si ellos utilizan todos esos rudimentos, nosotros, los gentiles, según como dice el apóstol Pablo aquí en Colosenses, no necesitamos ya esos rudimentos? Bien, recuerda, digo, yo sé que tú lo sabes, sino para que el público lo sepa también, que el sacrificio de Jesús es suficiente para perdonar tus pecados pasados, presentes y futuros. Amén, así es. O sea, Cristo murió por tus pecados pasados, presentes y futuros. Él cumplió, en Él se cumplió toda la ley y los profetas. En Él se cumplió todo. Él hizo lo que tú y yo no podíamos hacer. ¿Tú te imaginas, Carol, Mariel, que nosotros tuviéramos que depender, Espíritu Santo? ¿Tú te imaginas que nosotros tuviéramos que depender de estos rudimentos para salvar? Como un ejemplo muy sencillo que es muy común en el pueblo de Israel, que es los sacrificios de los animales, de tanto como ovejas y machos cabríos que se utilizaban para el sacrificio. Ya no hubiera, porque con todo el pecado que obviamente se utiliza, todo el pecado que hay, yo creo que ya no hubiera. Por eso Él hizo ese sacrificio una vez y para siempre. Amén, así es, una vez. Y hay un texto que me encanta bastante, que dice que desde antes de la fundación del mundo ya el Cordero fue inmolado. O sea que Dios sabía, como Él es omnisciente, Él sabía que el hombre iba a pecar, por lo cual entonces Él decidió desde antes de la fundación del mundo traer a Jesús, que es la representación visible del Dios invisible. Así es. La plenitud completa, para que hoy nosotros podamos entrar a Él sin ningún rudimento. Pero pastor, me da a entender. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos explicarle a los hermanos que nos dicen que tenemos que hacer estas cosas u otras cosas para poder ser salvos? Cuando podemos ver aquí en la palabra que ya Cristo lo hizo por nosotros y que fue completo y que fue la plenitud de toda autoridad, de toda potestad. Bueno, sencillamente a través de Jesús. El apóstol Pablo dice en Hebreos capítulo 1, verso 3, dice que, ¿verdad? Él poniendo de manifiesto que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Amén, así es. Que Él es la misma esencia de la sustancia de Dios. Amén. Amén. ¿Verdad? Que todas las cosas que existen por Él y para Él, ¿verdad? Y que todo es sustentado con el poder de la palabra que sale de su boca. Entonces, si me está diciendo a mí que Jesús tiene este poder tan maravilloso, ¿por qué yo tengo que sujetarme a cosas simples? Así es. Pasajeras vanas y no duraderas. Exactamente, son cosas pasajeras. Dice el apóstol Pablo que se destruyen con el uso. Con el uso, exactamente. Dice el apóstol Pablo, tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, pero no tienen valor algunos contra los apetitos de la carne. Así es. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como gentiles vivir una vida plena en el Señor? Ya que sabemos que a través de rudimentos ni dogmas de hombres podemos ser llenos, ser completos, porque Cristo fue el único que fue completo y a través de Él es que podemos encontrar esa plenitud, ser completos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entrar a esa plenitud? Bueno, sencillamente, primero, punto número 1, disfrutando de sus riquezas. Amén. Cuando hablamos de riqueza, ¿a qué nos referimos? Porque las personas conocen como riqueza solamente a tener dinero y a tener cosas y posibilidades adquisitivas. Entonces, cuando hablamos de riquezas, ¿a qué nos referimos o a qué se refiere la palabra cuando habla de riquezas en Cristo Jesús? Mira, cuando dice disfrutando de sus riquezas, es dándole a Él el espacio que nosotros tenemos vacío.
Amén, así ¿verdad? es. Para que Él lo llene todo. Entonces, esas riquezas que son bondad, que son amor, que son fe, Amén. que son mansedumbre, que son templanza, que son frutos, habitan en nosotros y no nos dejarán estar ociosos, dice la Biblia. Amén, ¿Me entiendes? así es. Porque tenemos las riquezas de Dios en nuestras vidas. Así es, o sea que cuando el Señor no está hablando de la plenitud y de las riquezas que podemos obtener en la plenitud en Cristo, no está hablando de cosas materiales, no está hablando de una riqueza en el Espíritu, Claro, para claro. manifestarse. Así es, mira, la riqueza de Cristo son los diversos aspectos de lo que es Cristo, mientras que la Así plenitud de Cristo es el resultado, el fruto de nuestro disfrute Así es. en esa riqueza. A medida que nosotros disfrutamos de la riqueza de Cristo, las asimilamos a nuestro ser de manera natural, ¿eh? Luego ella nos constituye en la plenitud de Cristo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, como se usa en la expresión. Así que la plenitud de Cristo mencionada en Efesios es la plenitud de Dios, ¿verdad? Es la plenitud de Dios. Cuando el creyente tiene esta plenitud, o sea, tú sabes que nosotros venimos con mucha ansiedad al mundo. Así es. ¿Por qué? Porque hacíamos cosas, vivíamos en placeres, que entendíamos Los que no... deseos de la carne. Exacto, que nos proporcionaba cierta satisfacción. Y cuando venimos aquí, no hacemos esas cosas que antes hacíamos. ¿Qué pasa con eso? Que eso que nosotros hacíamos fue sustituido por la plenitud. Amén, así ¿Me es. entiendes? Por la plenitud de Cristo. Cuando nosotros, cuando llenamos todos los espacios, no tenemos ansiedad, el Espíritu Santo nos llena a tal magnitud que ya tú no necesitas fornicar, adulterar, beber, drogarte, alcoholizarte para tú sentirte bien. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes a Él llena todos los espacios. Es precisamente lo que significa el pleroma, es llenarlo todo. Así es. No dejar espacios vacíos. Por eso cuando el hombre y la mujer de Dios tiene una falla, se siente mal. ¿Por qué? Porque sacó... Es como un huequito, en buen dominicano. Exactamente. Sacó algo de su espacio y le metió algo que no pertenece a ese cuerpo. Amén. Así es. Así también como el apóstol Pablo nos dice aquí, que esos rudimentos, el cual las personas utilizan, tanto como día de fiestas, tanto como dogma, tanto como no te ponga esto, tanto como no te quite esto, son cosas que se dañan con el uso, pero las mismas obras de la carne siguen ahí. ¿Por qué? Claro, ¿Por los qué? deseos siguen ahí. Siguen ahí porque los deseos están dentro de nuestra alma. No los rudimentos no pueden llenar los deseos que están dentro de nuestra alma, pero Cristo Jesús sí puede llenar los deseos, como usted acababa de decir, puede llenar ese espacio donde esos deseos, cuando estábamos de la carne, sin fe, sin esperanzas en Cristo, entonces Jesús viene a llenarlo todo y en todo. Y tú sabes cómo nosotros asimilamos eso. Tenemos que ser fortalecidos en el hombre interior. Amén, así es. Fortalecidos en el hombre interior. Y debemos permitir que Cristo haga su trabajo en nosotros. Así es. Porque Él no anda con una pistola diciendo a esto o a aquello. ¿Me entiendes? Tenemos nosotros que darle la libertad al Espíritu Santo, a Cristo, a través del Espíritu Santo, Amén. para que Él produzca en nosotros